Hola a todos, buenos días, espero que estén bien. Bienvenidos a mi casa, que es su casa. Espero que otra vez se encuentren bien y eh, una vez más me da mucho gusto que ya puedan estar atendiendo servicios en vivo y no tienen una idea que tanto extrañamos eso nosotros. Vamos a empezar con una pequeña oración y con un poquito de adoración en nuestro servicio en vivo. Y bueno, pues si gustan solamente como calmar su mente y su corazón y mientras empezamos esta oración. Vamos a orar. Te invitamos, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Padre, te queremos dar todo lo que somos. Sabemos que tu amor no se compara, que tú eres grande y que no hay nadie que es más bueno que tú. Pedimos de tu presencia en estos tiempos difíciles y te pedimos que nos ayudes a entregarte todo lo que somos. Venimos a adorarte y a darte todo lo que somos. Te damos gracias, Jesús. Amén. Vamos a cantar. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. En mí existir, en tus manos está. Es el momento en que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego y tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada
cada aliento, yo cantaré la bondad de Dios, yo cantaré la bondad de Dios. En la cama de mi ser, en la paz, escucho tu voz. Y llenas mi corazón y no puedo describirte con palabras. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más de lo que yo puedo expresar. Tu gracia y amor nunca fallan. Tu misericordia me sana. Traes gozo a mi ser. Gozo mi ser, anhelo adorarte, oh mi Rey, y anhelo traerte ofrendas de amor. Y llenas mi corazón y no puedo describirte con palabras. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más de lo que yo puedo expresar. Tu gracia y amor nunca fallan. Y tu misericordia me sana. Traes gozo a mi ser. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más de lo que yo puedo expresar. Tu gracia y amor nunca fallan. Y tu misericordia me sana. Traes gozo a mi ser. Gozo mi ser. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad y por tu amor tan particular. Queremos darte todo lo que somos,
queremos abrir nuestros corazones y abrir la puerta de nuestra alma para conocerte más. Te invitamos a nuestro corazón, Jesús. Ven, Padre. Te damos gracias, Jesús. Amén. Bueno. Hoy la semana pasada empecé a compartir acerca de los tipos de victoria que Dios nos da. Hoy quiero compartir y terminar este tema, la segunda parte del tema. Tipos de victoria que Dios nos ha dado. La semana pasada hablé sobre nuestros enemigos y no sé si recuerden cuáles son los enemigos que mencioné. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles? Pues la señora al pasar la calle, no hablaba de esos enemigos, acuérdense. El primer enemigo del que hablé es el diablo. ¿Sí? Y les dije que por favor, se los pido otra vez, por favor, nunca digan, ay, pobrecito diablo, de todo le echan la culpa. ¿Sí? El diablo nunca dice, pobrecitos estos. El diablo vino a robar, matar y destruir, y todos los días hace todos los intentos posibles para destruirnos. El primer enemigo del que hablé es el diablo. Mencioné también otro enemigo que es la muerte, y que es un enemigo que todavía no está totalmente derrotado. Jesús lo derrotó al resucitar de entre los muertos, pero es un enemigo con el que todavía estamos batallando. Bueno, realmente el diablo también, ¿sí? Pero en el sentido, o me refiero a que la muerte tiene unos efectos en nuestros cuerpos mueren, todos los días estamos muriendo lentamente, ¿verdad? El otro enemigo, ¿hablé de otro enemigo o no? Sí, hablé del mundo. El otro enemigo del que hablé es el mundo y sus deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida son los tres patrones o los tres métodos principales por los que el mundo ataca a nosotros. Y les comentaba que hacernos amigos del mundo nos convierte en enemigos de Dios. Entonces es muy importante tener claramente definido que no queremos ser amigos del mundo. Es cierto, vivimos en el mundo, es cierto, queremos ser buenos ciudadanos de este mundo, claro que sí, queremos ser buenos vecinos, pero no queremos adoptar la mentalidad del mundo, no queremos vivir como el mundo vive. El mundo vive en temor, el mundo vive en inmoralidad, en muchas otras cosas, y nosotros queremos evitar eso, no queremos adoptar las filosofías. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos que no nos amoldemos a este mundo, pero que seamos transformados y que ofrezcamos nuestra vida entera, nuestro cuerpo entero como un sacrificio de adoración delante del Señor. Finalmente mencioné la semana pasada y quiero volverlo a mencionar. Y esta es la frase: nuestro hermano no es nuestro enemigo. A lo que me refiero es que puede haber mucha gente que cree diferente, pero si le dio su vida a Jesús, no es nuestro enemigo, lo siento. ¿Sí? Insisto, puede ser que vaya a una iglesia que no es la de nosotros, que Dios lo bendiga. Puede ser que tenga convicciones diferentes a las nuestras, que Dios le bendiga. A lo mejor no cantan como nosotros, a lo mejor cantan diferente, o canciones diferentes, o visten diferente, o qué sé yo. Pero no somos enemigos de otros cristianos, por favor recuerden esto. De otros creyentes, mejor dicho. A Dios no le importa el nombre que la gente le ponga a su religión.
A Dios le importa la fe que hay en el corazón. ¿Sí? Todos los que reciben a Jesús en su corazón son hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo decimos juntos? Está muy larga la frase. Pero se los repito, todos los que reciben a Jesús en su corazón son hijos de Dios. Y francamente no sabemos, porque eso es algo entre la persona y Dios. Mi pregunta crítica para ustedes es, no me contesten, contéstense solos. ¿Ustedes ya recibieron a Jesús en su corazón? Porque esa es la clave para la eternidad. Si no lo han hecho, su eternidad está en peligro. Corren el riesgo de no ir a la presencia de Dios. Y bueno, adivinen cuál es el otro lugar. Si no le han dado su vida a Jesús, es tiempo de hacerlo. Hoy están vivos, pero adivinen qué, tal vez al rato no. ¿Sí? Hasta quisiera pasar uno a uno para asegurarme de que todos ya le dieron su vida a Jesús, la verdad. Siento esa urgencia. No puedo expresárselos, pero siento esa urgencia. El siguiente tipo de victoria del que quiero compartir hoy es que Dios nos da la victoria sobre nuestros detractores. ¿Qué es un detractor? ¿Qué significa eso? Un detractor es alguien que nos critica o que manifiesta un juicio de desprecio o no respeto hacia nosotros porque no está de acuerdo con nosotros. Por otro lado, cada vez que nosotros nos referimos a otra persona con desprecio, de forma despectiva, negativa o irrespetuosa, nosotros nos convertimos en detractores de esas personas. Nuestro mayor ejemplo sobre cómo lidiar con los detractores es, por supuesto, el mayor ejemplo por excelencia, nuestro Señor Jesús. Podemos imitarlo, podemos aprender de Él, desde luego. En el Evangelio de Mateo nos narra, hacia el final del ministerio terrenal de Jesús, nos narra unos ataques de los opresores de Jesús contra Él. En este capítulo, en el capítulo 22 de Mateo, le hacen 3 preguntas. Cada pregunta la responde obviamente con la sabiduría divina y da respuestas que nos asombran incluso hoy día, nos admiran incluso hoy día, y hasta hoy día sigue teniendo un efecto y un impacto importante en nuestra vida. Vamos a leer Mateo 22 del 15 al 17. Ahí está el nombre del tema, ¿verdad? Pero bueno. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Con esta primera pregunta, los fariseos querían atrapar a Jesús con sus propias palabras, como ya leímos, y con ese propósito le dicen: danos tu opinión. ¿Sí? Así como el cocodrilo que supuestamente llora cuando se va a comer a su víctima, así estaban los fariseos, así como con su cara de falsedad y con sus palabras de falsedad para tratar de hacer a Jesús caer en una trampa. Hay unos detalles que tenemos que tener en cuenta. Número 1, si Jesús respondía si debemos pagar impuestos a César, a Roma, entonces Jesús iba a ser acusado de traidor. Todos los judíos odiaban esos impuestos. Así que lo habrían desacreditado, lo habrían acusado y habrían dicho que él lo único que quería era ayudar a los romanos y apoyar a los invasores. Pero si Jesús decidía responder que no deberían de pagar impuestos, entonces
sus detractores podrían acusarlo, y de hecho, eso es lo que querían ellos, acusarlo de sedición, acusarlo de ser traidor al gobierno, y eso iba a causar que Jesús fuera arrestado y ejecutado, porque eso era la pena. Me encanta cuando Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, está haciendo la introducción de Jesús. Empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y empieza a hablar así. Luego dice: y el Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria. Y luego dice en el versículo 12, el versículo, lo que les decía hace rato: a los que lo recibieron a Jesús, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Pero luego en el versículo 14, si no me equivoco, Juan describe a Jesús como lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Lleno de gracia y de verdad. Tenía la gracia suficiente para amarnos y la verdad suficiente para rescatarnos de nuestros pecados. Jesús, lleno de gracia y de verdad, responde, Mateo 22, 20 y 21. ¿De quién son esta imagen y la inscripción? Les pregunto, porque Jesús les pidió una moneda, que le mostraran una moneda. Versículo 21, del César, respondieron. Entonces, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al decir esto, en otras palabras, dijo: al gobierno lo que es del gobierno, a Dios lo que es de Dios. Como seguidores e imitadores de Jesús, somos ciudadanos del reino de Dios en primer lugar. ¿Sí? Como consecuencia, deberíamos de ser buenos ciudadanos del reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué tan buenos ciudadanos del reino de Dios son ustedes? ¿Buenos? ¿Más o menos? Ahora vivimos en el mundo, ¿cierto? ¿Qué tan buenos ciudadanos del mundo son ustedes? ¿Ustedes son de los que les gusta tirar la basura en la calle? Eso no es un ejemplo de buen ciudadano. ¿Son de los que les gusta tirar el agua en el parque, que abren la llave y a propósito así la dejan? Eso no es buen ciudadano. ¿Ah? ¿Son de los que nunca les gusta barrer la calle? ¿Sí les gusta barrer la calle? Para que vayan a barrerla de mi casa, por favor. Sería bueno. ¿Usted, Macrina? ¿Usted se anima? Dice como los niños: sí significa no. Por eso dice que sí. Otra de las formas en las que el diablo nos ataca en la forma de un detractor es con culpa y con acusación. ¿Se acuerdan de alguno de sus pecados del pasado? Yo con frecuencia me acuerdo de algunos. Créanme que muchas veces a lo largo de mi vida hubiera deseado tanto o deseé tanto regresar el tiempo para no volver a repetir los mismos errores que he cometido. No sé si a alguien de ustedes les pasa eso. A mí me pasa no tan frecuente ahora, gracias a Dios ya me está liberando de esas cosas, pero en el pasado muchas veces me sucedió eso. Ahora es importante tener en cuenta que para los que están, dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo. Una vez que le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados están perdonados. ¿Sí? Necesitamos pedir perdón. Jesús nos enseñó a pedir perdón en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice hacia el final de la oración del Padre Nuestro? Y perdónanos nuestros, ¿qué? A ver, dígame, perdónanos. ¿Qué más?
Se me hace que necesitan una lección de memorizarse el Padre Nuestro. A ver, dígame fuerte: y perdónanos. Mejor se los digo yo: y perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros, ¿qué? Hasta ahí, espérenme. El énfasis que estoy tratando de hacer es que Jesús nos enseñó la importancia de constantemente pedir perdón por nuestras faltas, pero no por las faltas que ya pedimos perdón. Las que ya pedimos perdón, Él ya nos perdonó. Dios no es igual que nosotros. Nosotros a veces decimos que perdonamos a alguien, pero ahí le tenemos su guardadito. Dios no es así. Cuando nosotros pedimos perdón de corazón, ¿qué hace Dios? Nos perdona. Así. Pero ¿qué creen? Que el diablo siempre va a querer volver a traer una y otra vez aquellos pecados a nuestra mente para causarnos condenación, para causarnos culpa. En ese sentido, el diablo se convierte en un detractor, en alguien que nos critica en nuestra cara, que nos echa en cara nuestros pecados del pasado y que debemos de contrarrestar con las promesas de Dios. Me encantan estos versículos, Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vamos a leer juntos ese versículo, esa última línea, o dos líneas. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Ustedes encuentran placer en amar a algunas personas en su vida, ¿cierto? Hay algunas personas que amamos con más facilidad. Hay algunas personas que amamos, pero no es tan fácil, siendo honestos. Bueno, al menos para mí. Pero hay unas personitas que yo me vuelvo loco. No puedo contener mi amor por mis nietos. No puedo. Yo sé que hablo ridículo, yo sé que me porto ridículo cuando están mis nietos cerca. No puedo. Encuentro un placer tan enorme como no se los puedo describir. Hace unos 8 años, 9 años, tal vez 10. Joel me dijo: el día que tengas un nieto, tu vida va a cambiar. ¿Es cierto? Es cierto. El primer nieto cambió mi vida y la segunda la cambió todavía más y el tercero todavía peor. Cuando llegue el cuarto, el quinto y el sexto, no va a quedar nada de mí. El siguiente versículo en Miqueas 7:19, vuelve, es una oración que Miqueas hace al Señor: vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar nuestros pecados. El profeta está orando, reconociendo la grandeza de Dios para amarnos y el placer que Dios tiene al amarnos, y luego dice: vuelve a compadecerte. ¿Cuántas veces tenemos que nosotros decirle al Señor eso? Vuelve. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad? Dice: pon tu pie sobre nuestras maldades. Me encanta, no puedo expresar
con palabras lo que esta promesa y esta bendición significa personalmente para mí. El hecho de saber que Dios encuentra placer en amarme, no lo merezco. De veras. A lo mejor ustedes sí, yo no. Pero saber que Dios encuentra placer en amarme, no puedo con esto, es algo demasiado grande. Obviamente yo comparo mi muy limitado amor que tengo por mis hijos y por mis nietos, yo lo comparo con el amor de Dios hacia mí. Yo sé que lo que yo siento es nada, pero saber que Dios sienta un cariño así por mí, me rebasa. Y obviamente el hecho de saber que Dios perdona nuestros pecados una vez que nos arrepentimos no es una invitación para pecar, no es una invitación para hacer lo que nos dé nuestra regalada gana, por supuesto que no. Pero es una invitación para no vivir esclavizados a la culpa y a la condenación que el diablo lanza en contra de nosotros, siendo nuestro detractor. No nacimos, no nos recibió Jesús para que vivamos en esclavitud, pero nos recibió y nos sanó y nos llamó sus hijos para que vivamos en la libertad de sus promesas, la libertad de sus bendiciones. La última clase de victoria de la que quiero hablar hoy es victoria sobre la tentación. ¿Sí? Jesús, otra vez, en la oración del Padre Nuestro, nos enseña a orar: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. La forma de vencer la tentación no es buscándola. La forma de vencer la tentación es enfrentándola con oración y dependiendo de la ayuda de Dios, conscientes de que Jesús es nuestro ejemplo para vencer la tentación y puede ayudarnos, de hecho, a vencer la tentación. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús fue tentado de la misma forma que nosotros somos tentados todos los días, pero Él jamás pecó. Entonces Él puede ayudarnos. Versículo de Hebreos 2:18, otra vez hablando de Jesús. Por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Levanten la mano los que son tentados. Jesús puede socorrerlos. Jesús puede socorrernos a todos nosotros los que somos tentados. Hay diversas tentaciones que enfrentamos. No siempre somos tentados de la misma forma, ¿sí? Algunos somos tentados de una forma, otros son tentados de otra forma, etcétera, etcétera. Hay cosas que para mí va a ser tentación, pero para Ron no. O hay cosas que para Natalie van a ser tentación y para mí no. ¿Me explico? No todos somos tentados igual. Me encanta esto que dice el rey David. La primera forma, voy a mencionar algunas de las formas capitales en las que las tentaciones de ahí se van derivando a diferentes maneras. La primera forma es la moralidad. De una u otra forma, el diablo siempre nos tienta para que seamos inmorales, ¿sí? Con pensamientos sucios, con palabras sucias, con chistes obscenos, con ver más de la cuenta, o con enseñar más de la cuenta, eso también es inmoral. David escribe en el Salmo capítulo 19, versículos 12 y 13. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar
mis pecados. Los siguientes versículos de este salmo, el salmista escribe y dice: sean gratos delante de ti las palabras los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón. Continúa la oración. La siguiente cosa o tentación capital en la que muchas veces pudiéramos ser tentados es el materialismo. Jesús dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la canción mexicana dice que ya muerto no nos vamos a llevar más que nada. Y cuando alguien es muy buena gente dice: uy, ese se va a ir al cielo con todos zapatos. No es cierto. Así que no compren zapatos caros porque todos no se los van a llevar. Pero ¿saben que muchas veces, mucha gente, no toda, tiene problema con acumular cosas, con el materialismo? ¿Sí? Mucha gente le gusta mucho comprar marcas, ¿cierto? Marcas caras. Se le ven re fea la ropa, pero pues es cara. Ya es algo, ¿verdad? Necesitamos tener cuidado con el materialismo. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, versículo 15, perdón. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Desde luego esto no tiene nada que ver con no querer trabajar porque, pues, ¿para qué? No quiero ser materialista, no habla de eso. Pero habla de no ser apegado a las cosas. Un pastor que conozco de hace muchos años, él dijo algo que hasta hoy día recuerdo, me impactó mucho. Él dijo: entre más cosas tenemos, más cosas nos tienen. ¿Sí me explico? Ese es como un engaño. Queremos más cosas, pero realmente nosotros no tenemos las cosas. Las cosas son dueñas de nosotros. La siguiente tentación capital, por así decirlo, es el odio. Odio y a veces deseo de venganza para los enemigos o para otras personas, a veces para nuestro prójimo en general. Proverbios 24, 17. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. Necesitamos buscar oportunidades para hacerle bien incluso a aquellos que no les caigamos bien. Y la última que quiero hablar, la última tentación capital que quiero mencionar es la avaricia. La avaricia o el amor al dinero o el amor a no desposeernos. Proverbios 3:27. Y bueno, esto tiene que ver con algo que constantemente les digo. Constantemente les digo que siempre vamos a encontrar a alguien más necesitado que nosotros. Así que cada vez que tengamos oportunidad vamos a ser de bendición. Yo sé que a veces pensamos que la gente no lo merece, pero eso no es asunto nuestro. Eso es asunto de Dios y la gente. No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. ¿Podemos leerlo juntos, por favor? ¿Listos? No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo: vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Algo que me pasó hace años. Nosotros vivíamos en Mazatlán hace varios años ya, de hecho. Entre el año 95 y 2000 vivimos en Mazatlán. Y un día
yo empecé a tomar clases en la Universidad de Sinaloa y terminando las clases, salía de mi trabajo en la oficina, me iba a la universidad y de la universidad me iba a la casa. Un día cuando salí de las clases, llegué a un semáforo y un muchacho empezó a limpiar el parabrisas. Y yo le dije, no. Y dijo, no, está bien. Una moneda, padre. Así dice. Éramos de la misma edad y me dice padre. Le digo, no. Y yo me molesté y dije, ¿para qué le doy si lo va a usar en drogas? Pensé yo. Y para mi sorpresa, ese pensamiento tuvo una respuesta. Yo pienso que fue Dios, porque me dijo, dale. Y dije, no, pero lo voy a usar en drogas. ¿Y a ti qué? Inmediatamente vino a mi mente ese versículo que dice, al que te pida, dale. Y dije, no, ¿por qué le voy a dar? Y si lo usa para drogas, no es tu problema. Es problema de él conmigo, no es problema de ti y él. Y dije, no, Señor, pero... Y él dijo, dale. Y así como escuincle berrinchudo, saqué dinero y le di al chamaco. Todavía me fui yo así como un poco molesto porque yo no le quería dar si lo iba a usar para drogas. Eso fue mis conjeturas. Yo llegué a esa conclusión. Obviamente ni siquiera nunca lo había visto. Es más, nunca lo volví a ver después. Había un hombre que se llamaba Martín de Tourreg, algo así, un hombre francés. Era sacerdote de una capilla en Francia. Un día, este hombre, señor Martín, iba en su caballo, y cuando iba en su caballo, al lado del camino, vio a un hombre con mucho frío, mucho frío. Martín lo vio y se compadeció, se detuvo, se bajó del caballo, cortó su capa, que era como una cobija prácticamente, cortó su capa en dos y le dio la mitad a este hombre que estaba allí y la otra se la cobijó él. Ese mismo día, en la noche, cuando él llegó a su destino, se acostó a dormir y en la noche tuvo un sueño y en su sueño vio a Jesús cobijado con la otra mitad de la capa que él le había dado al mendigo que estaba a un lado del camino. Y en su sueño, Dios le pregunta, el que traía la capa en su sueño era Jesús. El Padre le pregunta a Jesús, ¿de dónde agarraste esa capa? Y Jesús dijo, me la dio Martín de Tourreg. Ni siquiera tenemos idea cuántas veces cuando le hacemos un bien a alguien, cuántas veces realmente es Jesús mismo por medio de esa persona. Cada vez que podamos, cada vez, es más, hay que buscar, no nada más hay que hacerlo cuando tengamos oportunidad, hay que buscar oportunidad para ser de bendición para otros y no ser esclavos de la avaricia. No somos llamados a ser generosos con los demás, somos llamados a imitar a Jesús, a dar con generosidad y no a esperar nada a cambio. Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos, sobre nuestros detractores u opresores y sobre las tentaciones. Les pido que unamos nuestras voces para hacer esta oración antes de terminar. Ha sido una oración que ha impactado mi vida desde mi adolescencia. Tenía yo un poquito de ser cristiano cuando leí por primera vez esta oración del capítulo 139 de Salmos. Si gustan leer conmigo, por favor, son 2 versículos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino
eterno. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, por tu compasión, por tu gracia, por tu cuidado, por tu provisión, por tu sustento, por tu protección, porque tú nos libras de la tentación. A veces hasta ni siquiera, a veces aún si no te lo pedimos, así nos libras con mucha más razón cuando lo pedimos. Padre, gracias. Gracias porque tú has perdonado nuestros pecados, porque los arrojas a la mar profunda. Gracias, Jesús, porque tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros y librarnos y ayudarnos para vencer las tentaciones. Gracias porque has bendecido nuestras vidas y nos has enriquecido en maneras tan abundantes. Concédenos ser de bendición para otros tantas veces como sea posible. Y una vez más pedimos, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos, y fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Y bueno, acuérdense que Dios nos ha dado la victoria por medio de Jesús. ¿De acuerdo? Dios mediante, nos vemos la próxima semana. ¿Va?